Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Quizá no estés tan solo como crees. Desde hace décadas en Reynosa, Tamaulipas, se habla de una presencia que aparece cerca de la laguna La Escondida. No es solo una historia que se cuente para asustar a los niños, es algo que la gente ha visto, algo que muchos han escuchado en las noches cuando el silencio se vuelve pesado y el aire huele a humedad y miedo. Los vecinos de la colonia Las Delicias conocen bien esta historia, y cuando cae la noche, cierran sus puertas con seguro y evitan acercarse a ciertos lugares, porque saben que ahí, en la oscuridad, algo espera. Mi nombre es Fernando Salinas García y soy de Monterrey, Nuevo León. Llegué a Reynosa en agosto del 2023 por un trabajo temporal en una empresa de logística que distribuía mercancía hacia la frontera. Era un buen puesto, bien pagado, y aunque sabía que Reynosa tenía sus problemas de inseguridad, necesitaba el dinero. Además, me habían dicho que la zona donde viviría era tranquila, residencial, sin mayores complicaciones. Renté un departamento pequeño en la colonia Las Delicias. Era un edificio viejo pero decente, de 3 pisos, con un patio trasero que daba hacia un terreno baldío lleno de matorrales. El dueño, don Ramiro, un señor mayor de bigote canoso, me mostró el lugar y me explicó las reglas básicas. Nada del otro mundo. Pero cuando estaba a punto de irse, se detuvo en la puerta y me miró con una seriedad que no había mostrado antes. «Oiga, joven», me dijo bajando la voz, «le voy a dar un consejo. No se acerque a la laguna de noche, y si escucha llantos o gritos, ignore todo. No salga, no investigue, simplemente quédese adentro y deje que pase». Me pareció extraño, pero asentí. Pensé que era una advertencia sobre la delincuencia, sobre no meterse en problemas. No imaginé que se refería a otra cosa. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba cansado al atardecer. Conocía a algunos vecinos, gente amable que me saludaba pero que parecía mantenerse reservada. Nadie era muy hablador. Había algo en el ambiente de esa colonia que no podía identificar, como si todos compartieran un secreto que yo todavía no conocía. La laguna La Escondida estaba a unas 4 cuadras del edificio donde vivía. Era un lugar desolado, rodeado de terrenos sin construir y vegetación descuidada. El agua se veía turbia, casi negra, y había un olor desagradable que se intensificaba con el calor. Pasé por ahí un par de veces durante el día y nunca vi a nadie. Ni pescadores ni niños jugando, nadie. Era como si la gente evitara ese lugar de forma instintiva. Todo cambió una noche de finales de agosto. Había sido un día agotador en el trabajo. Llegué al departamento pasadas las 9 de la noche. Me preparé algo rápido de cenar y me senté frente a la televisión. Estaba viendo las noticias cuando escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Era un llanto. Un llanto de niño que venía de afuera, distante pero claramente audible. Me levanté y me asomé por la ventana de la sala que daba hacia el patio trasero. No vi nada. El llanto continuaba, subiendo y bajando de intensidad, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Sonaba desesperado, como si el niño estuviera perdido o herido. Mi primer instinto fue salir a ayudar. ¿Qué tal si realmente había un niño perdido ahí afuera? Pero entonces recordé las palabras de don Ramiro. Si escucha llantos o gritos, ignore todo. No salga. Me quedé paralizado junto a la ventana, escuchando ese llanto que ahora me parecía más intenso, más cercano. Y entonces se detuvo, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue aún peor que el llanto. Pesado, antinatural. Cerré la cortina y me alejé de la ventana. El corazón me latía fuerte. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces prendidas, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era un gato o algún animal, pero yo sabía lo que había escuchado. Era el llanto de una niña. Al día siguiente le pregunté a mi vecina de al lado,
una señora llamada Lupita que vivía con su esposo y 2 hijos. Estábamos en el pasillo del edificio y aproveché para comentarle sobre lo que había escuchado la noche anterior. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso pálida y miró hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. «Mejor no hable de eso», me dijo en voz baja. «Y si vuelve a escucharla, haga como si nada. No le haga caso». «¿Escucharla a quién?», pregunté. Lupita dudó, mordiéndose el labio. Finalmente suspiró. «A la niña, la de las delicias. Todos la hemos escuchado. Algunos la han visto». «¿Visto de qué habla?» «Es mejor que no sepa más. Solo manténgase alejado de la laguna y si ella viene a su ventana no le abra, nunca le abra». Se fue antes de que pudiera hacerle más preguntas, dejándome con más dudas que respuestas. Durante el día intenté investigar por mi cuenta, pero no encontré mucho en internet. Solo algunos comentarios vagos en foros locales, gente diciendo que había cosas extrañas en las delicias, pero nada específico. Esa noche volví a escucharla. Esta vez eran cerca de las 11. El llanto empezó de nuevo, pero ahora venía desde el frente del edificio, desde la calle. Me acerqué a la ventana con cuidado y aparté apenas la cortina. La calle estaba vacía. Las pocas lámparas que funcionaban proyectaban círculos amarillentos de luz. Y entonces la vi. Era una niña pequeña, de unos 7 u 8 años. Estaba parada bajo un poste de luz, vestida con lo que parecía ser un vestido blanco sucio y desgarrado. Su cabello era largo y oscuro, cayendo sobre su rostro. Estaba descalza y no se movía. Solo estaba ahí, parada, llorando. Mi primer impulso fue bajar a ayudarla. Una niña pequeña, sola en la calle a esas horas. Obviamente algo malo le había pasado. Pero algo en mi interior, algo primitivo y antiguo, me decía que no lo hiciera. Había algo mal en la forma en que estaba parada, demasiado quieta como una estatua. Y su llanto, ahora que la veía, no parecía sincronizar con el movimiento de su cuerpo. Mientras la observaba, ella dejó de llorar. Lentamente, muy lentamente levantó la cabeza. Aunque su cabello cubría la mayor parte de su rostro, pude ver sus ojos. Brillaban con una luz pálida, amarillenta, que no era natural, y estaba mirando directamente hacia mi ventana. Solté la cortina y me alejé de inmediato, con el corazón desbocado. Escuché que el llanto se reanudaba, pero ahora sonaba diferente. Ya no era triste. Sonaba enojado, frustrado. Los llantos se convirtieron en gritos, gritos agudos que hacían vibrar los vidrios de las ventanas. Me metí a mi habitación y cerré la puerta con seguro, aunque sabía que eso no serviría de mucho si lo que estaba afuera realmente quería entrar. Los gritos continuaron durante lo que me pareció una eternidad, y luego, lentamente, se fueron desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la luz prendida, esperando el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, me sentí aliviado pero también terriblemente cansado. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Esa mañana, antes de ir al trabajo, busqué a don Ramiro. Lo encontré en su casa a 2 cuadras del edificio. Cuando abrió la puerta y me vio, supo inmediatamente por qué estaba ahí. «¿La vio, verdad?», dijo con resignación. «Sí». «¿Qué es eso? ¿Quién es?». Me invitó a pasar y me preparó un café. Nos sentamos en su pequeña sala y él empezó a contarme la historia que todos en las delicias conocían, pero de la que nadie quería hablar. «Hace como 20 años», empezó don Ramiro. «Una familia vivía cerca de la laguna. Tenían una niña, como de 7 años, muy bonita, muy alegre. Se llamaba Daniela. Un día, la niña salió a jugar y no regresó. Sus papás la buscaron por todas partes, desesperados. La policía también buscó. Todo el barrio se movilizó. Se detuvo para tomar un sorbo de café, su mirada perdida en algún recuerdo doloroso. La encontraron 3 días después. Estaba en la laguna, flotando. Dijeron que se había ahogado, pero nadie entendía cómo. La niña sabía nadar, y además la laguna no es tan profunda. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue su cara. Dicen que tenía una expresión de terror absoluto,
como si hubiera visto algo horrible antes de... No terminó la frase. No hacía falta. Desde entonces, continuó, la gente empezó a verla. Primero solo cerca de la laguna. Aparecía de noche, llorando, buscando algo o a alguien. Pero con los años, empezó a acercarse más a las casas, a aparecer en las calles. Y su aspecto ya no es el de una niña normal. Es algo más. ¿Qué quiere?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Ramiro me miró con tristeza. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que busca a su mamá. Otros dicen que busca compañía, que está sola y confundida. Pero hay quien dice que ya no es ella, que lo que fuera que le pasó en la laguna la cambió, la convirtió en algo oscuro, algo que quiere llevarse a otros con ella. ¿Se ha llevado a alguien? Hubo un silencio largo. Han desaparecido personas. No muchas, pero sí algunas. Siempre de noche, siempre después de haberla visto. Algunos eran curiosos que fueron a la laguna a investigar. Otros fueron personas que cometieron el error de abrirle la puerta cuando tocaba, o de seguirla cuando las llamaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y la policía? ¿Qué va a hacer la policía? Oficialmente esas personas desaparecieron. Punto. No hay cuerpos, no hay evidencia. Y nadie va a levantar un reporte diciendo que una niña fantasma se llevó a su familiar. Aquí en Reynosa ya hay suficientes desapariciones reales como para preocuparse por las otras. Tenía razón. En una ciudad con tantos problemas de violencia, ¿quién iba a tomar en serio una historia de fantasmas? ¿Qué puedo hacer?, pregunté. No puedo dejar el trabajo. Firmé un contrato de 6 meses. Haga lo que le dije. No salga de noche. Si la escucha, ignórela. Si toca su puerta, no abra. Y sobre todo, nunca, pero nunca, vaya a la laguna de noche. Mientras no le dé entrada, mientras no interactúe con ella, estará relativamente seguro. ¿Relativamente? Don Ramiro suspiró. Mire, yo he vivido aquí toda mi vida. He aprendido a coexistir con esto. La mayoría de la gente en el barrio también. Solo mantenemos nuestra distancia, respetamos las reglas, y ella hace lo suyo. Pero cada tanto aparece alguien nuevo, alguien que no sabe, que no cree, y esos son los que tienen problemas, asentí. Aunque no me sentía para nada tranquilo. Me fui al trabajo con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Durante todo el día no pude concentrarme. Mis compañeros notaron que algo me pasaba, pero ¿cómo podía explicarles? ¿Cómo podía decirles que había visto a una niña fantasma la noche anterior? Cuando regresé al departamento esa tarde, hice todo lo que don Ramiro me había aconsejado. Cerré bien todas las ventanas, puse seguros en las puertas, cerré las cortinas. Me preparé algo de cenar, pero apenas probé la comida. Estaba esperando que cayera la noche, esperando a que ella apareciera de nuevo. Y apareció. A las 11 en punto empezó el llanto. Esta vez venía del patio trasero. Me quedé sentado en la sala, aferrándome al control remoto de la televisión, aunque ni siquiera estaba viendo lo que pasaba en la pantalla. El llanto continuaba, moviéndose, acercándose. Ahora estaba justo debajo de mi ventana, y entonces escuché su voz. Era una voz infantil, dulce, pero había algo roto en ella, algo que la hacía sonar inquietante. «Señor», dijo, «¿me puede ayudar? Estoy perdida». No respondí. Apreté los dientes y mantuve la mirada fija en la televisión. «Señor, por favor», continuó la voz. «Tengo frío, tengo miedo. Mi mamá no está. ¿Me puede dejar entrar?» El silencio que siguió fue peor que sus palabras. Podía sentir su presencia ahí afuera, esperando, viendo si yo caería en su trampa. Minutos que se sintieron como horas. Y luego escuché pasos pequeños, descalzos, caminando alrededor del edificio. Los pasos subieron por las escaleras, lentos, deliberados, uno tras otro. Subían hacia mi piso, se detuvieron frente a mi puerta. Hubo un silencio. Y luego 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. «Señor», dijo la voz desde el otro lado de la puerta. «¿Por qué no me abre?»
Solo quiero que me ayude. Solo quiero entrar un ratito. Miré la puerta. Podía ver la sombra de sus pies pequeños debajo del marco. Estaba ahí, del otro lado, esperando. Los golpes se repitieron. Abra, por favor. Hace frío aquí afuera. Y está oscuro. Tengo miedo. No me moví. No dije nada. Los golpes continuaron, cada vez más insistentes, cada vez más fuertes. Ya no eran golpes de una niña. Eran golpes que hacían temblar la puerta. Y su voz empezó a cambiar. La dulzura se fue desvaneciendo, reemplazada por algo más oscuro, más viejo. «Abre», ordenó. Ya no era una petición, era una exigencia. «Abre ahora. Sé que estás ahí. Te vi. Te elegí. Abre». La puerta empezó a vibrar con cada golpe. Escuché crujidos en la madera como si algo la estuviera rascando. Me levanté del sillón y me alejé hacia mi habitación, pero no quería darle la espalda a la puerta. No quería dejar de verla. Los golpes se volvieron frenéticos. Bang, bang, bang. El marco empezaba a astillarse. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Risas. Risas de niños, muchos niños. Como si ella no estuviera sola, como si hubiera otros con ella, esperando del otro lado. Corrí a mi habitación y cerré la puerta. Me metí debajo de las cobijas como un niño asustado, tapándome los oídos para no escuchar. Pero aún así podía oírlos. Los golpes, las risas, las voces que gritaban mi nombre una y otra vez. No sé en qué momento se detuvieron. En algún punto, agotado por el terror, me quedé dormido. Cuando desperté ya era de día. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación. Todo estaba en silencio. Salí con cuidado esperando encontrar la puerta destrozada, pero estaba intacta. No había marcas, no había rasguños. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Podía sentirlo en mis huesos. Esa mañana decidí que tenía que hacer algo. No podía vivir así durante 6 meses. Me iba a volver loco. Busqué información en internet sobre la historia de la niña, sobre la laguna, sobre cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Encontré un artículo viejo de un periódico local sobre la desaparición de Daniela Méndez, una niña de 8 años que había desaparecido en 2004 cerca de la laguna La Escondida. Su cuerpo fue encontrado 3 días después. La nota era breve, sin muchos detalles, pero incluía una foto. Era ella, la niña que yo había visto. También encontré un foro donde la gente de Reynosa hablaba sobre leyendas urbanas locales. Había varios hilos sobre la niña de las Delicias. La gente compartía experiencias similares a la mía. Llantos en la noche, apariciones cerca de la laguna, golpes en las puertas. Pero lo que más me inquietó fue leer sobre las personas que habían desaparecido. En 2007, un joven de 23 años desapareció después de ir a la laguna a investigar la leyenda. Lo encontraron una semana después, flotando en el agua, igual que la niña. En 2011, una mujer de 35 años fue reportada como desaparecida. Su auto fue encontrado cerca de la laguna, pero de ella no hubo rastro. En 2016, un adolescente desapareció después de salir de su casa una noche. Varios vecinos reportaron haberlo visto caminando hacia la laguna, siguiendo a una niña pequeña. Había un patrón. Todos habían tenido algún tipo de contacto con ella antes de desaparecer. Todos habían roto las reglas, habían respondido, habían salido, habían seguido. Decidí que yo no iba a ser parte de esa estadística. Pero esa decisión se volvió cada vez más difícil de mantener porque ella no se detenía. Cada noche regresaba. Cada noche me buscaba. Pasaron 2 semanas desde la primera vez que la vi. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Cada noche era lo mismo. Los llantos, los golpes, su voz pidiendo que le abriera. Y cada noche yo resistía, aferrado a las palabras de don Ramiro, tratando de mantenerme firme. Pero el agotamiento empezó a hacer efecto. No podía dormir bien. Apenas comía. En el trabajo cometía errores que nunca había cometido antes. Mi supervisor me llamó la atención 2 veces. Mis compañeros empezaron a preguntar si estaba enfermo, si necesitaba ayuda.
Pero ¿cómo podía explicarles que estaba siendo atormentado por el espíritu de una niña? La situación empeoró cuando ella comenzó a aparecer durante el día. Fue un martes por la tarde. Salí del trabajo temprano porque tenía que recoger unos documentos en el centro de Reynosa. Iba caminando por una calle comercial llena de gente cuando la vi. Estaba parada frente a una tienda de dulces, mirando el escaparate. Llevaba el mismo vestido blanco sucio, el mismo cabello largo y oscuro, pero aquí, a plena luz del día, rodeada de personas que pasaban a su lado sin verla, se veía aún más antinatural. Me detuve en seco sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Aunque su rostro seguía oculto detrás de su cabello, supe que me estaba mirando directamente. Y entonces sonrió. Vi sus dientes, pequeños, blancos, perfectos. Pero esa sonrisa no tenía nada de infantil. Era maliciosa. Era una sonrisa que decía, «Te encontré». La gente seguía pasando a mi alrededor, hablando, riendo, completamente ajena a lo que yo estaba viendo. Nadie más la veía. Solo yo. Ella levantó su mano pequeña y me hizo una seña, invitándome a acercarme. Negué con la cabeza y me di vuelta, caminando rápidamente en dirección contraria. Mis manos temblaban mientras sacaba las llaves del auto. Cuando llegué al estacionamiento y subí al coche, la vi reflejada en el espejo retrovisor. Estaba parada justo detrás de mi auto, inmóvil, mirándome. Arranqué el motor tan rápido que casi inundo el auto. Salí del estacionamiento sin mirar atrás, pero durante todo el camino de regreso sentí su presencia. Cada vez que miraba por el retrovisor esperaba verla sentada en el asiento trasero. Esa noche no fue a mi departamento. No escuché llantos ni golpes. El silencio fue casi peor porque no sabía qué significaba. ¿Se había cansado de mí? ¿O estaba planeando algo diferente? La respuesta llegó 2 días después. Estaba trabajando tarde en la oficina, terminando unos reportes que tenía atrasados. Eran como las 9 de la noche y era el único que quedaba en el piso. Las luces del edificio se habían apagado automáticamente y solo quedaba encendida la lámpara de mi escritorio. Estaba tan concentrado en la pantalla de la computadora que no escuché los pasos hasta que estuvieron muy cerca. Levanté la vista y la vi caminando entre los escritorios hacia mí. Aquí, en un edificio de oficinas moderno, en el centro de la ciudad, se veía completamente fuera de lugar. Su vestido blanco brillaba con una luz pálida propia y dejaba huellas húmedas en el piso mientras caminaba, como si acabara de salir del agua. Me levanté de golpe tirando la silla. «No», dije, mi voz sonando más asustada de lo que hubiera querido. «Aléjate de mí». Ella se detuvo a unos metros de distancia. Inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro curioso. «¿Por qué me tienes miedo?», preguntó con esa voz dulce y rota. «Solo quiero ser tu amiga. Solo quiero jugar». «¿No eres real?», dije, aunque ni yo mismo me creía esas palabras. «No puedes estar aquí». «Pero sí estoy aquí», respondió, dando otro paso hacia mí. «Y tú también estás aquí. Los dos estamos solos. Los dos necesitamos compañía». Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. Ella siguió avanzando lentamente, disfrutando mi miedo. «He visto tu casa», dijo. «Es bonita, pero está vacía, como yo». «Estoy vacía, Fernando. Me siento tan vacía». El hecho de que supiera mi nombre hizo que se me erizara la piel. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. «Quiero que vengas conmigo», dijo, extendiendo su mano pequeña hacia mí. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su piel. Estaba pálida, gris, y tenía una textura extraña, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. «Ven a la laguna conmigo. Ahí estaremos juntos. Ahí no estarás solo. Ninguno de los dos estará solo». «No», dije firmemente aunque mi voz se quebraba. «No iré contigo, déjame en paz». Su expresión cambió. La dulzura desapareció de su rostro, reemplazada por algo oscuro, algo enojado. «No puedes decir que no», siseó. «Te elegí, te marqué, eres mío». Las luces de la oficina empezaron a parpadear.
Las computadoras se encendieron y apagaron solas. Escuché un zumbido eléctrico creciendo en intensidad, y entonces ella gritó. Fue un grito agudo, penetrante, que hizo que me cubriera los oídos con las manos. No era un grito humano, era el sonido de algo roto, algo que había sufrido y que ahora quería hacer sufrir a otros. Corrí hacia la salida, tropezando con sillas y escritorios en la oscuridad parpadeante. Podía escucharla detrás de mí, no caminando sino deslizándose, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible. Llegué a las escaleras y bajé de 2 en 2 los escalones, casi cayéndome varias veces. Su risa resonaba en el hueco de la escalera, multiplicándose, como si hubiera docenas de ella persiguiéndome. Salí del edificio y corrí hacia mi auto. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Finalmente lo logré. Subí, cerré con seguro y arranqué. Al mirar por el espejo lateral, la vi parada en la entrada del edificio, observándome irme. No se movió, solo me miraba. Y de alguna forma eso fue peor que si hubiera corrido detrás del auto. Esa noche manejé sin rumbo durante horas, sin atreverme a regresar al departamento. Terminé en un hotel barato en el otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo y me encerré en la habitación. Revisé cada rincón, debajo de la cama, dentro del baño, asegurándome de que estuviera vacía. Arrastré una silla y la puse contra la puerta. Me acosté vestido sobre la cama, con las luces encendidas, esperando. El sueño me venció en algún momento de la madrugada, y entonces tuve la pesadilla. Soñé que estaba caminando hacia la laguna. Era de noche y había una niebla espesa que hacía difícil ver, pero seguía caminando, como si algo me jalara, como si no tuviera control sobre mis propias piernas. A lo lejos podía ver una figura pequeña parada al borde del agua. Era ella, esperándome. Cuando llegué junto a ella, me tomó de la mano. Su mano estaba fría, húmeda, y se sentía blanda, como si los huesos no estuvieran completamente sólidos. «Ven», me dijo, «te voy a mostrar dónde vivo ahora». Y entonces me jaló hacia el agua. Traté de resistir, pero no tenía fuerza. El agua estaba helada y sabía a tierra y podredumbre. Me hundía, me ahogaba, y ella seguía jalándome hacia abajo, más profundo, más oscuro. Podía ver otras figuras en el agua. Niños, adultos, todos flotando, todos con los ojos abiertos, todos mirándome, y todos sonreían. Desperté gritando, cayéndome de la cama. Estaba empapado en sudor. La habitación seguía con las luces encendidas. Todo estaba como lo había dejado. Pero en el espejo del baño podía ver algo escrito en el vapor del vidrio, aunque yo no había usado el baño. Palabras escritas con un dedo pequeño. «Te veo». Salí de ese hotel sin siquiera recoger mis cosas. Era temprano, apenas amanecía, pero no me importó. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba ayuda. Fui directamente a la casa de don Ramiro. Me abrió en pijama, con ojos de sueño que se despejaron inmediatamente cuando vio mi estado. «Pase, pase», dijo, haciéndome entrar. Le conté todo. Cómo ella me había seguido a mi trabajo, cómo me había perseguido, cómo ahora aparecía en mis sueños. Don Ramiro escuchó en silencio, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Esto está mal», dijo. «Muy mal. Nunca la había visto tan insistente con alguien. Generalmente se da por vencida después de unas semanas si la persona no cede. Pero usted, no sé por qué, pero ella realmente lo quiere a usted. ¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. «Hay una mujer», dijo don Ramiro después de un momento. «Vive cerca de aquí. Es una curandera. Se dedica a limpias, a quitar males. Tal vez ella pueda ayudarlo. Pero le voy a ser honesto, joven. He visto casos así antes, y no siempre terminan bien». Esa misma mañana fui a ver a la curandera. Se llamaba doña Estela, una mujer mayor de piel oscura y ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. Su casa olía a hierbas y copal. Cuando le conté mi situación, me miró fijamente durante largo rato. «Ella lo marcó fuerte», dijo finalmente. «Muy fuerte.
Puedo sentir su presencia en usted. Es como si llevara su olor, su energía. Por eso lo puede encontrar donde sea. ¿Puede ayudarme? Doña Estela dudó. Puedo intentar una limpia. Puedo tratar de cortar la conexión. Pero tiene que entender algo, joven. Esa niña no está buscando hacerle daño porque sea mala. Está sufriendo. Ha estado sufriendo durante años. Y el sufrimiento la ha convertido en algo oscuro, algo retorcido. Cuando uno está en agonía durante tanto tiempo, la frontera entre buscar ayuda y buscar compañía en la miseria se vuelve muy delgada. ¿Está diciendo que ella solo quiere que alguien la acompañe? Estoy diciendo que ella está atrapada en su propio infierno y quiere llevarlo a usted ahí con ella. No porque lo odie, sino porque no quiere estar sola. Eso me pareció de alguna forma aún más terrible. La idea de que toda esa persecución, todo ese terror, venía de un lugar de soledad y dolor, era casi peor que si simplemente fuera malevolencia pura. Doña Estela preparó la limpia. Me hizo acostar en el piso de su sala y empezó a pasar un huevo por todo mi cuerpo mientras rezaba en voz baja. Luego usó ramas de ruda y albahaca, el humo del copal llenando la habitación. Podía sentir algo, una presión, como si algo estuviera siendo jalado de mí. En un momento mi cuerpo empezó a temblar. No era yo, era algo más. Doña Estela aumentó la intensidad de sus rezos, presionando las hierbas contra mi pecho. Y entonces sentí dolor. Un dolor agudo, como si me estuvieran arrancando algo de adentro. Grité y escuché su voz. No venía de afuera, venía de dentro de mi cabeza. No me dejes, decía. Por favor, no me dejes sola otra vez. Me prometiste. Dijiste que seríamos amigos. Yo nunca te prometí nada, dije en voz alta con los dientes apretados. Pero viniste, respondió su voz. Viniste a las delicias, viniste a mi lugar. Eso significa que querías encontrarme, querías que fuéramos amigos. Doña Estela siguió trabajando, pero podía ver sudor en su frente. Esto le estaba costando mucho esfuerzo. Está muy aferrada, dijo. No quiere irse. La batalla continuó durante lo que me pareció horas. El dolor era insoportable, como si me estuvieran partiendo en dos, y todo el tiempo escuchaba su voz, suplicando, llorando, enojándose, gritando. Finalmente, con un último esfuerzo, Doña Estela gritó algo en un idioma que no reconocí y presionó sus manos contra mi frente. Hubo un destello de dolor blanco y cegador. Y entonces sentí algo soltarse. Algo se fue. Pude respirar de nuevo. Me quedé acostado en el piso, agotado, empapado en sudor. Doña Estela se dejó caer en una silla, respirando con dificultad. Ya está, dijo con voz débil. Rompí la conexión principal. Ya no puede rastrearlo tan fácilmente. ¿Significa que ya no me buscará? Ella me miró con ojos cansados. Le compré tiempo, pero no puedo garantizar que se haya ido para siempre. Ella es persistente, está hambrienta de compañía. Si baja la guardia, si se acerca otra vez a la laguna, si piensa demasiado en ella, puede regresar. Me quedé en Reynosa 2 semanas más, cumpliendo con lo mínimo de mi contrato laboral. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y que necesitaba renunciar. Aceptó sin mucho problema, especialmente considerando mi estado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, me veía enfermo. Durante esas 2 semanas no volví al departamento de las delicias. Me quedé en hoteles diferentes cada noche, rotando para no establecer un patrón. Y ella no apareció. No escuché llantos, no vi su figura. La limpia había funcionado, o al menos eso parecía. Regresé a Monterrey con la esperanza de que todo había terminado. Conseguí un nuevo trabajo, un departamento nuevo, intenté reconstruir mi vida. Los primeros meses fueron buenos. Dormía mejor, comía mejor. Empecé a pensar que tal vez, finalmente, estaba libre. Pero entonces empezaron los sueños. Al principio eran vagos, difusos. Soñaba con agua, con oscuridad, con voces susurrando mi nombre. Los ignoré, pensando que eran solo ecos del trauma que había vivido. Pero los sueños se volvieron más intensos, más específicos. Soñaba con la laguna,
Soñaba con ella parada al borde del agua, llamándome. Y siempre, siempre, terminaban igual. Yo caminaba hacia ella. Yo le tomaba la mano. Yo entraba al agua con ella y empecé a tener lagunas, momentos en los que no recordaba qué había hecho. Una mañana desperté en mi coche, estacionado en un lugar que no reconocía, a 2 horas de mi casa. No recordaba haber manejado hasta ahí. Otra vez desperté en medio de la noche parado frente a mi ventana, con las manos presionadas contra el vidrio, mirando hacia la oscuridad. Lo peor fue cuando revisé el GPS de mi coche. Tenía varias rutas guardadas. Todas iban al mismo lugar. Reynosa, Las Delicias, La Laguna. Traté de luchar contra ello. Dejé de dormir, me mantuve despierto con café y pastillas, pero el agotamiento me ganó eventualmente. Y los sueños regresaron, más fuertes, más reales. Empecé a escuchar su voz otra vez, no solo en sueños sino también cuando estaba despierto. Un susurro constante en el fondo de mi mente. «Ven, regresa, te extraño». Fui con psicólogos, con doctores, con más curanderos. Todos tenían diferentes explicaciones. Estrés postraumático, episodios disociativos, ataques de ansiedad, posesión espiritual. Todos tenían diferentes tratamientos, medicamentos, terapia, limpias, exorcismos. Nada funcionó permanentemente, porque la verdad que no quería aceptar es que ella nunca me soltó completamente. Doña Estela había roto la conexión principal, pero quedaron hilos, vínculos invisibles que poco a poco ella estaba usando para jalarme de regreso, y yo estaba cansado, tan cansado de pelear. Cada día era una batalla, cada noche era una guerra, y lentamente, muy lentamente, ella estaba ganando. Hace 3 días tuve el sueño más vívido hasta ahora. Estaba en la laguna, pero esta vez no estaba solo. Había otras personas ahí, flotando en el agua, mirándome con ojos vacíos. Reconocí algunos de sus rostros de las noticias que había leído. Las personas que habían desaparecido en Las Delicias a través de los años. Ella estaba parada frente a mí, sonriendo. «Estás casi listo», dijo. «Casi es hora de que vengas a casa». «Esto no es mi casa», dije, pero mi voz sonaba débil, sin convicción. «Lo será», respondió ella, «porque ya no tienes otra. Ya no eres el mismo Fernando que llegó a Reynosa. Ella te cambió. Yo te cambié, y pronto, muy pronto, dejarás de resistir. Vendrás por voluntad propia, porque estarás tan cansado, tan solo, tan vacío, que el agua fría de la laguna te parecerá un alivio». Desperté llorando. Y lo peor es que sabía que tenía razón. Esta mañana revisé mi teléfono y encontré algo que me heló la sangre. Había comprado un boleto de autobús, para mañana, con destino a Reynosa. No recuerdo haberlo hecho. No recuerdo siquiera haber pensado en hacerlo. Pero ahí estaba. La confirmación en mi correo, el cobro en mi tarjeta, y lo más aterrador es que parte de mí, una parte cada vez más grande, quiere ir. Quiere dejar de pelear. Quiere finalmente descansar, aunque ese descanso signifique hundirse en aguas oscuras y frías junto a ella y a todos los demás que se dieron antes que yo. Sé lo que va a pasar. Sé cómo va a terminar esto. Mañana tomaré ese autobús. Viajaré a Reynosa. Caminaré hacia Las Delicias. Y cuando caiga la noche, iré a la laguna. Ella estará esperándome ahí, como siempre ha estado esperando. Le daré la mano, y caminaremos juntos hacia el agua, y esta vez no saldré. No sé si estoy escribiendo esto como un último acto de la persona que solía ser, o si ya es ella usando mis manos, preparando su victoria. Ya no estoy seguro de dónde termino yo y dónde empieza ella. Pero si alguien lee esto, si alguien encuentra estas palabras, quiero que sepan algo. Las leyendas son reales. Los espíritus existen. Y cuando algo te marca, cuando algo te elige, no importa qué tan lejos corras o qué tan fuerte pelees, eventualmente te alcanzará. Y cuando lo haga, cuando sientas que ya no puedes más, cuando el cansancio sea tan profundo que rendirse parezca un alivio, recordarás estas palabras.
pero para entonces ya será demasiado tarde, como lo es para mí ahora. Mañana regreso a Reynosa. Mañana voy a la laguna. Mañana dejo de ser Fernando Salinas García y me convierto en otro eco en el agua. Otra sombra esperando en la oscuridad. Otra voz susurrando en la noche, llamando al siguiente, porque ella siempre necesitará compañía, siempre estará buscando, siempre estará esperando, y ahora yo también esperaré con ella.